Muy buenos días. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este Auditorium Manuel de Jesús Perelló, el escenario que este Centro Cultural ha escogido para la disertación esta mañana de la Conferencia Magistral Duarte, primer dominicano de la modernidad, que estará a cargo del Teniente Coronel, historiador banilejo y gestor cultural Sócrates Suazo Ruiz, quien esta mañana se estará dirigiendo a nosotros para hablar de este personaje que ha sido columna vertebral, ideólogo, patricio, fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, y a quien también este Centro Cultural Perelló, desde el mes de enero y en este mes de febrero, le ha dedicado varias actividades en su honor, en su memoria y para difundir su mensaje, su ideario y por supuesto sus pensamientos. Queremos dar a todos y a todas una cordial bienvenida a los estudiantes de centros educativos, Centro de Formación Técnico Profesional René Descartes, a los estudiantes del Centro Regional Universitario UAS Baní y también a los estudiantes del Recinto Baní de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. También a los maestros y maestras que se encuentran presentes, en especial a aquellos que han sido invitados vía Distrito Escolar 0304, institución que también es muy colaboradora de nuestras actividades y que se siente muy comprometida con el mensaje que llevamos con cada uno de nuestros eventos. Sin más preámbulo, vamos a invitar para unas palabras ya también de bienvenida y por supuesto para que inicie su conferencia magistral al Teniente Coronel e historiador banilejo Sócrates Suazo Ruiz. Muy buenos días, estudiantes, profesores, intelectuales. Yo estoy altamente impresionado y agradecido con la presencia de tanta gente valiosa, y en especial de don Marcio Veloz Mayor y su esposa. Bien, ellos vienen a acompañarme para hablar de un joven. Yo pienso que Duarte siempre es muy joven y quiero enfocar un aspecto poco tratado, que es el Duarte de la modernidad. El primer dominicano de la modernidad, uno de los primeros dominicanos de la modernidad. Cuando Duarte nace, o sea, el niño Juan Pablo Duarte nace en 1813, es decir, a comienzos del siglo XIX, estaban establecidos los presupuestos de la existencia de cierto grado de identidad del pueblo dominicano, concretizado en más de 3 siglos de mestizaje cultural y étnico de aborígenes, españoles y negros, en el uso del suelo, de las costumbres, de la religión y de la lengua común. Se destaca en ese proceso un acontecimiento mayor, una gesta que involucró a la población y grupos sociales de casi toda la geografía de Santo Domingo Español, nuestro actual territorio, es decir, la epopeya de los criollos, 1808, encabezada por el brigadier Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez, quienes gestaron un suceso de arraigo y definición de lo nacional, aunque en su proclamación, aunque en sus arengas se pretendía el retorno a España. La nación dominicana, al decir de López de Medrano, catedrático de la Universidad de Santo Domingo, en su libro sobre lógica, publicado en 1814, don Andrés López de Medrano
define lo que es entonces el pueblo y la nación dominicana. Y resalto que en un libro de lógica, López de Medrano establece que este pueblo, que en 1632 la Orden de los Dominicos escribe a España definiendo que los dominicanos, 1632, los dominicanos y las familias dominicanas tienen una larga tradición de defensa que va a remontarse a 1604, 1608 con Hernando de Montoro en el Valle de Guava frente a las devastaciones. Y vamos a seguir que esos criollos en 1655 van a escribir una página gloriosa, y es lo referente a la victoria frente a la invasión de Pen y Venables. Pero antes de 1655, estos criollos, abandonados por la incapacidad de España para gestionar un proceso de desarrollo sostenido en este territorio insular, habían creado lo que se llaman las cincuentenas, que es una empresa de defensa del territorio, de nuestras costumbres, de nuestros patrimonio tangible e intangible. Sobre ese potro, en esa nave, en ese sueño, en esa utopía, es que nosotros vamos a arribar a 1813, al nacimiento de Duarte. Y naturalmente, a los acontecimientos que están ocurriendo en el territorio nacional, en el territorio de los dominicanos, defendido con valor, establecido en esa defensa del territorio con gran bravura, con las páginas gloriosas de 1691 frente a la ocupación francesa del oeste, del occidente de nuestro territorio, y que en la batalla de la Limonade, el 21 de enero de 1691, vamos los criollos y los peninsulares a derrotar a las tropas francesas. Ahora, el gran acontecimiento que nos va a lanzar a otros propósitos trascendentales es Palo Hincado. Sencillamente es Palo Hincado porque ahí hay niveles de madurez que comandantes, como estos grandes capitanes como Sánchez Ramírez, entre 1794 a 1800 van a ejercer con grupos de defensa en la frontera, donde se alcanzan niveles de destreza operacionales, militares, el uso de la defensa de la colonia y de los intereses españoles, y el golpe que va a significar para los criollos y peninsulares el Tratado de Basilea, que es una amputación de nuestro territorio y el traspaso del mismo a los franceses. En el hogar que le toca desarrollar sus primeros años, el personaje invitado nuestro, que es Juan Pablo Duarte, va a escuchar de su padre, un español
1813 a 1822. Probablemente ya Duarte a los 7 años conoce la información de Núñez de Cáceres, de la proclamación de la independencia de Núñez de Cáceres. Y probablemente en el Parque Colón, en la Plaza de Armas, va a presenciar la entrega simbólica de la ciudad y de la nación y del Estado de nuestro país a las huestes de Boyer, la ocupación, la invasión y ocupación haitiana de 1822. En ese mundo, en esa conversación de la casa, doña Manuela es una ceibana, Díez, catalana, de origen, el apellido, Jiménez, criollo, con probablemente más de 100 años en el territorio. No hay nadie que no se mezcle en este territorio. No, o sea, el que tiene 20 años aquí, 30 años aquí, inevitablemente tiene que entrar en el mestizaje. Por la parte materna, Duarte le va a llegar la información de la historia. Por la parte del español es una reafirmación de algunos valores muy vigentes en el proceso de la ocupación haitiana. Naturalmente, si España en todo el 1700, el siglo XVIII, tiene las repoblaciones canarias, el proceso incluso económico generado por la ocupación haitiana, que va a fomentar cierta potencialidad del comercio, y esto generará un sector comercial de clase media, además de las medidas que toma la ocupación haitiana con el Código Agrario, apertura de los puertos, se va a generar cierto desarrollo económico y por lo tanto el desarrollo de cierto sector medio. La tradición oral en el hogar de Duarte, la tradición oral en el entorno de Santa Bárbara y en la ciudad colonial, la reafirmación de los valores, la cultura, van a generar en Duarte un espíritu y un psiquismo muy desarrollado, con una sensibilidad muy especial, van a generar en Duarte captar y formarse una idea desde niño de que pertenecía a una comunidad cultural, a una comunidad distinta al de los que ocupaban nuestro territorio. De modo que permítanme entonces entrar en el amplio enfoque mundial que para la época habían traspasado el umbral de la tecnología mecánica, conocida más adelante como la Revolución Industrial. Y vamos a decir que Duarte es heredero también de los aportes que la Revolución Francesa, que la misma Revolución Haitiana, que la independencia norteamericana produjo en las ideas de los hombres y mujeres de su época. Que el concepto nación se establece a partir fundamentalmente de la Revolución Francesa, y que a partir del 1808 hay en toda América lo que se llama el desarrollo de las nacionalidades, fruto de la decadencia francesa, de la decadencia española y del desarrollo de acontecimientos que se quedaron fuera del dominio de España.
En consecuencia, para 1809, cuando debió producirse nuestra independencia con la Junta de Bondillo, después de la derrota de los franceses, y a quienes derrotaron los criollos con la ayuda de Puerto Rico, los criollos encabezados por Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez, derrotaron a tropas napoleónicas, a un cuerpo de ejército napoleónico representado por Ferrán. Entonces, con estos elementos yo quiero compartir con ustedes lo que es Juan Pablo Duarte, el primer dominicano de la modernidad. Para ser moderno no es absolutamente necesario vivir convulsivos tiempos. Sin embargo, para calificar a alguien como tal, es preciso saber qué condiciones debe poseer un hombre para ser calificado de moderno, cuál debe ser su actitud frente a la problemática de su época. Y la respuesta a ambas interrogantes podría ser una sola. Ante todo, el hombre moderno debe ser visionario y anticiparse a las dificultades antes de que éstas ocurran. Desde esa perspectiva, el prócer de nuestra independencia, general Juan Pablo Duarte y Díez, puede ser considerado como uno de los dominicanos, uno de los primeros dominicanos de la modernidad. Y ahí nosotros debemos decir que cuando Duarte hace su periplo, Nueva York, Inglaterra, Francia, y termina en Cataluña, Barcelona, Duarte va a un escenario donde va a conocer el teatro, y lo vamos a ver más adelante en el texto. Llega a un momento en que Europa conocía lo que se llama el movimiento romántico, la exaltación de la patria, el nacionalismo, de las artes, del teatro, de las letras. Es la Europa en una ebullición, en un estado de exaltación, y el espíritu de Duarte, la inteligencia de Duarte, absorbe como una esponja todo lo que está ocurriendo allí. En muchas ocasiones, Duarte se forma políticamente allí. O sea, Duarte se forma políticamente en Europa. Y de Europa trae un mundo en su cabeza. Conoce los fueros de Cataluña. Está en el proceso, abreva en la Constitución de Cádiz de 1812. En esos tiempos convulsos de España, y sus ideas son las de un revolucionario, y hace el ajuste con la situación, hace un análisis, hace un estudio con la realidad social de su país, y ahí es que estriba su inteligencia, ahí es que estriba el liderazgo que vamos a ver en el transcurso de esto. En muchas ocasiones habremos escuchado la frase de que el arte es liberador, y en caso de nuestra vida republicana lo ha sido por partida doble. Lo ha sido en lo material y aún continúa haciéndolo en lo espiritual. La concepción de que la educación y el arte tienen una función liberadora, sin dificultad alguna puede aplicarse al insigne ideólogo de la dominicanidad, el general Juan Pablo Duarte Díez, aunque él no haya sido el creador de tal concepto. Si hacemos un poco de memoria, nos daremos cuenta de que uno de los recursos utilizados por Duarte para crear la sociedad de su tiempo, en la sociedad de su tiempo, la conciencia de ser libres e independientes, fue la escuela y el teatro.
la educación política, patriótica, militar y específicamente por medio de una obra teatral que a muchos años de haber sido escrita también puede ser calificada de moderna. Nos estamos refiriendo a Jerusalén liberada del dramaturgo italiano Torquato Tasso. El hecho de recurrir a la educación y al teatro como elementos propagandísticos de una idea, en este caso particular, la idea de la independencia nacional, presupone en Duarte no solo un hombre culto, sino profundamente cristiano. Jerusalén es la patria espiritual de todos los creyentes de las doctrinas de aquel que fue crucificado en la cima del Gólgota hace más de 2000 años. En tal sentido, existe modernidad cuando se nos deja en un documento artístico como herencia una patria espiritual, la de los profetas, la de Cristo, la de los evangelistas. Pero más moderno es el recurso del proselitismo que utiliza Duarte. Un proselitismo sin pancartas, sin discursos peyorativos, sin insultos personales, solo por medio de la palabra culta y en medio de un escenario. Nos referimos a la dramática, al teatro de los trinitarios. Nos referimos a eso de prestarse libros, a esos cursos de filosofía, a ese proceso de alfabetización en que se involucra Duarte, que según la tradición establece que alfabetizó a Juan Alejandro Acosta, el fundador de la Marina de Guerra Dominicana. Llegará el día en que todos los dominicanos tendremos que valernos del arte, de la cultura y de la palabra elevada para hacer desarrollar todas nuestras actividades y construir la prosperidad. La educación es el motor del desarrollo integral de los seres humanos. La modernidad no solo está fundada en los avances tecnológicos, también hay modernidad en los principios éticos, los principios morales. Duarte aspiraba a la creación de un ciudadano liberado de cualquier tara moral, ciudadano. Porque el fracaso de la Primera República, la imposición de los conservadores, se da por la ausencia de conciencia ciudadana en cantidad y calidad en la Primera República, en elementos que pudieran sostener los postulados y los ideales de libertad, de independencia, de soberanía y de democracia. Los principios éticos guiaban todo el accionar patriótico, político y militar de Duarte, como lo demuestra en su rendición de cuentas desde Sabanabuey y Baní. En aquella misión que la Junta Central Gubernativa, el gobierno de la época, le asigna para que ayudara a hacer frente a la presencia haitiana en Azua, que ya estaban en Azua y que duraron cerca de 2 meses. Y cuando él no le permiten entrar en acción, porque Duarte sobre todo también es un militar completo que ingresó a los 19 años a hacer el servicio militar obligatorio. Y en esa condición de general de los ejércitos de la República, así establecido en el juramento trinitario, va a demostrar su carácter, su entereza, su templanza en el uso y como instructor militar. La estatura moral de Duarte se aprecia mucho mejor cuando lo comparamos con los hombres de su época y de todo el devenir social y político de la República.
La vida de Duarte es un ejemplo de integridad, honradez y entrega total al servicio de los más elevados intereses de la patria, los intereses permanentes y que nosotros tenemos que eternizar, ampliando nuestro acervo cultural, nuestra conciencia de lo dominicano y universalizar para que los dominicanos y dominicanas, donde quiera que estén en el globo terráqueo, tengan una brújula en su conciencia que siempre le indiquen cuáles son los intereses permanentes de la nación dominicana. Todavía hoy la prédica de nuestros moralistas propugnan para nuestros compatriotas la creación de condiciones semejantes a las que Duarte soñó, y en esto, señores, también hay modernidad. Duarte y la cultura. Hoy día nadie discute que en un primerísimo plano de la actividad humana hay que colocar la cultura, la educación. Esto no es una invención de último momento y muchas son las voces especializadas que urgen para que los gobiernos de todos los países que conforman el orbe mundial coloquen en un primer lugar de privilegio la actividad cultural de sus respectivas naciones. En un discurso pronunciado en la sede de la UNESCO en 1996, Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas, ONU, y en ese momento presidente de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, propugnaba por dar a la cultura un lugar y un espacio, no por cierto pequeño, en la vida y desenvolvimiento de esa gran masa que denominamos humanidad. Específicamente, Pérez de Cuéllar proponía un mecanismo para investigar y esclarecer las cuestiones claves de la cultura y el desarrollo, al tiempo que solicitaba crear un fondo en el que pudiese tener un consenso internacional las buenas prácticas relacionadas con la cultura y el desarrollo. La tarea proselitista de Juan Pablo Duarte, que él desarrolló por medio de representaciones teatrales, la cátedra política y la instrucción, tienen aristas que no han sido completadas con detenimiento y atención. Al dar estos recursos, Juan Pablo Duarte estaba dando un ejemplo que no se ha seguido en nuestro país. En el momento en que Duarte hacía teatro, fungiendo como apuntador y en ocasiones como regidor de escena o enseñando en su escuela de las atarazanas, en la escuela de las atarazanas, esgrima, que hoy es un deporte, pero que por el desarrollo de las armas en su época era sumamente importante. Estaba ofreciendo Duarte una lección todavía no aprendida y, en tal sentido, el padre de nuestra nacionalidad es más moderno que muchos hombres que dicen sentir y vivir en la modernidad. Sin necesidad de retorcer argumentos, se advierte que Duarte privilegiaba la educación, el arte y por ende la cultura como primeros pasos para solucionar los conflictos, evitarlos. Agotados estos recursos, entonces no habría otra alternativa que utilizar medios diferentes, incluyendo la lucha armada, para obtener en esa gran empresa que fue la independencia nacional los resultados apetecidos y que, como todos sabemos, para culminar con éxito fue necesario de grandes sacrificios y derramamiento de sangre de 1844 a 1856 en la guerra dominico-haitiana. El mensaje liberador a través de la educación y el arte es, además de una misiva de amor, un proyecto revolucionario de corte pacifista. En este orden podíamos llegar a la conclusión de que Duarte es el precursor de la ahimsa,
aquella doctrina que con resultados maravillosos llevó a la práctica aquel hombre de paz por excelencia que se llamó Mahatma Gandhi. En la galería de los hombres excepcionales de la historia contemporánea, Mahatma Gandhi ocupa un lugar de destacada importancia. Junto al padre de la independencia de la India, el nombre y la figura del creador de la República Dominicana podría justicieramente figurar. Podría también estar junto a Martí y Benito Juárez, para tan solo nombrar a dos figuras notorias de la historia americana, ambas ejemplares y como Mahatma Gandhi, símbolos de la contemporaneidad. Las ideas y ejecutorias de Duarte pueden colocarse al lado de esos hombres que hemos mencionado, y ellos, en relación a nuestro gran patricio, fueron hombres modernos. Sin embargo, la modernidad de Duarte es tal que muchos de sus proyectos, la mayor parte incluidos en su ideario, están por cumplirse. Esto quiere decir que el futuro nos habrá de deparar a nosotros y a nuestros hijos la dicha de ver una patria desarrollada en lo material y libre en lo espiritual, de ciudadanos conscientes de que sus actos y desvelos deben estar dedicados al engrandecimiento de la República, hogar común de los dominicanos, como fue el sueño primigenio del fundador de nuestro Estado, de nuestra República, de nuestra nación. En el pensamiento de Duarte no había cabido para la xenofobia. Y ahí está el verso: los negros, cruzados, blancos, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Él tenía un claro concepto de la composición étnica del pueblo dominicano. El enemigo era el enemigo, no específicamente el nacional haitiano. En Duarte solo había cabida para la dominicanidad. Y en su preclara inteligencia estaba bien definido que la patria que soñaba tenía que ser próspera para todos sus hijos. Duarte no odiaba al haitiano, odiaba al invasor del suelo sagrado de nuestros antepasados, el suelo que lo había visto nacer. Duarte aspiraba a crear una nación sin tribalismo, desarrollada en lo cultural y en lo económico, abierta a todas las corrientes culturales, sin que esto significara la pérdida de la identidad de lo que somos. Y la identidad se define, como hablamos, la visión, la cosmovisión que tenemos de las cosas, de los hechos, el gozo que nos produce que Pedro Martínez esté en el templo de los inmortales, el triunfo de Juan Luis Guerra o de cualquier artista o científico, de un escritor en el plano nacional o en el plano internacional. Gozamos como si todos estuviéramos conectados en redes. Esa es la identidad en parte. Del sentido de comunidad y del valor personal. Yo le pregunto a todos ustedes, sobre todo a los niños, ¿acaso eso no es ser un hombre moderno? Hace tan solo un momento establecimos un símil entre Duarte y Mahatma Gandhi. La palabra Mahatma significa alma grande. En nuestro continente, con toda certeza, no ha existido un alma más grande que la de Juan Pablo Duarte, quien no escatimaría sacrificios para darnos este techo amplio y bondadoso que cobija nuestro terruño. Duarte preferiría la pobreza al boato, a la molicie sin libertad. Por eso dispuso de sus bienes materiales para que la antorcha de la independencia pudiese seguir encendida, iluminando los senderos que conducen a la definitiva y absoluta libertad.
Y esa antorcha a 171 años sigue todavía encendida, porque muchos de nuestros compatriotas no acceden aún al desentrañamiento misterioso de los signos. Es decir, todavía no saben leer ni escribir. Para la época de Duarte había un analfabetismo de un 96, un 97% de la población. No acceden tampoco al pan cotidiano. No acceden a esa cultura que Duarte propalaba, alfabetizando, intercambiando letras y en los teatros. Y estas son realidades que necesariamente hay que subvertir. Por eso decíamos que la tea encendida por Duarte aún flamea, porque es necesario que se mantenga inflamada, encendida, y esto también es modernismo. Los jóvenes de hoy, los niños de hoy, esta generación cibernética, tienen que descubrir a Duarte, tienen que descubrir a María Trinidad Sánchez en ustedes. Pero ustedes son los Duarte, ustedes son los Serra, los Trinitarios, los Restauradores, los patriotas de 1916 a 1924, los patriotas de 1965 frente a la última intervención norteamericana, que van a mantener, que van a enriquecer, a ensanchar la dominicanidad a través de la cibernética, de las redes, de la universalización de los dominicanos. De un viaje a París hecho por Duarte en su primera juventud, porque Duarte fue y sigue siendo joven, realizado en aquel periplo europeo, cuando alejado del lar nativo por voluntad familiar, adquiría cultura y conocimientos en el ancestral viejo continente, trae dentro del cerebro todas las ideas ardientes del romanticismo, esa tendencia cultural y política que se iniciara en Alemania y con rapidez cruzaría las gélidas y embravecidas olas del Atlántico Norte para asentarse en Inglaterra, y vadeando río por tierra, traspasando valles y venciendo tempestades de nieve. Este romanticismo germánico que a la literatura universal ofrece figuras tan egregias como Federico Schiller y Heine, cruza la frontera de Francia para sentarse allí y florecer en intelectuales de fuste y arraigo como Juan Jacobo Rousseau, Alfredo Musset y el más grande de todos, Víctor Hugo. Nos trae Duarte las enfebrecidas corrientes políticas de las libertades y derechos del hombre de la Revolución Francesa, los fueros libertarios consignados en la Constitución de Cádiz de España en 1812, las ideas liberales norteamericanas, y las esparce a los cuatro vientos en la juventud de su época. Este romanticismo que Duarte trae al país y que intenta propalar, porque para aquella época ser romántico era sinónimo de revolucionario, y tanto en aquella época como en esta, el revolucionario lucha porque haya transformaciones. Al propugnar por una patria que cobijare en igualdad de condiciones a todos los dominicanos, como lo establece en su proyecto de constitución, Duarte pretendía el establecimiento de un sistema igualitario ante la ley, sobre todo ante la ley suprema de la nación, la Constitución. Eso lo llevaría previsoriamente a elaborar un proyecto de Carta Magna o Constitución. En esta circunstancia también se pone de manifiesto la modernidad de Duarte. Él prevé la necesidad de una serie de ordenanzas jurídicas que den vigor y consistencia a la nacionalidad, una vez alcanzada la independencia, porque la libertad sin orden se llama caos. Mas en esta serie de ordenamientos legales, el ser humano constituye el mundo, el orbe y el eje sobre el cual deberán girar todas las conquistas sociales, el hombre y la mujer. El hombre dominicano, la mujer dominicana, será sujeto y destinatario de dichas conquistas. Solo los malos dominicanos podrán ser objetos sancionables. Ellos son aquellos culpables que habrá de castigarse para que aquellos buenos hijos de la patria a fundarse
no sean víctimas de sus maquinaciones. Duarte propone la creación de una nueva entidad jurídica con el nombre de República Dominicana en el juramento trinitario. Un espacio geográfico donde todos tengamos derechos y obligaciones, sin excepción alguna. Y esto es, sin duda alguna, una manifestación plenaria de ejercicio democrático. No en vano, el historiador Emiliano Tejera llama a Juan Pablo Duarte el decano de la democracia. Duarte es un gestor cultural, Duarte es un gestor social, Duarte es un gestor político. Funda el primer partido dominicano, el Partido de la República Dominicana, el primer partido político que se funda aquí, la primera organización que tiene fines políticos, patrióticos, naturalmente, que es la Trinitaria. A muchos años de distancia del nacimiento de Juan Pablo Duarte, cuyo natalicio 202 conmemoramos en enero, tenemos que admitir que el padre de nuestra nación tenía un concepto más acabado de lo que nosotros llamamos democracia. Para Duarte la patria fue un ara, no un pedestal, y la realidad lo confirma. Cuando muere lejos de la nación que él fundara. El sacrificio que como medida de patriotismo estableciera Duarte se ha extraviado en algún oscuro rincón. Retornemos a los principios duartianos, recuperemos su ejemplo de honestidad, de honradez, de patriotismo, de demócrata. Seamos en el mejor de los sentidos modernos, sin olvidar los precarios ejemplos de este, a quien en el día de hoy rendimos homenaje. A la vista de todos está que nuestra República Dominicana precisa cambios, que en este aspecto los desvelos y preocupaciones de Duarte mantienen su vigencia. Por tal razón, Duarte aún sigue siendo un hombre de este tiempo, un hombre de la modernidad, un ideal a seguir. Ha de advertirse que Duarte no le pone muros al conocimiento ni a la cultura. Tampoco le pone cerrojos a las puertas ni clausura ventanas. No odia a nadie cuando combate, porque la construcción de una patria, de una nación que todos los días la estamos construyendo, como él la concibe, es una obra de amor, de dedicación, de tenacidad y de firme voluntad. Del enemigo solo quiere su alejamiento del suelo sagrado de nuestros mayores, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, por las buenas si es posible. Pero si no accede al don de las razones, entonces habrá de obtenerse la independencia nacional por todos los medios al alcance, incluyendo el máximo sacrificio para todo auténtico patriota, la muerte o el ostracismo. De Duarte podrían ser estas palabras de ese espíritu gemelo que con insistencia hemos mencionado antes, Mahatma Gandhi. El apóstol de la no violencia diría a su país, y pareciera que lo hace con el nuestro, y citamos: no quiero que mi casa esté rodeada de murallas, ni que mis ventanas sean lapidadas. Quiero que la cultura de todos los países sople sobre mi casa tan libremente como sea posible. Pero no acepto ser derribado por ninguna ráfaga. Cerramos la cita. Así también pensaba el general Juan Pablo Duarte cuando llegó en 1831, finales de 1831, de Europa.
Así se expresa Duarte en el juramento trinitario. Así se expresa en toda la prédica, la formación de conciencia, de dominicanidad. Y citando a un historiador nacional con un libro reciente, cuando Pedro Santana, el general Pedro Santana viene en marzo de 1844 a enfrentar a los haitianos, que siendo el escenario Asua, al cruzar el río Nizao, arenga a los pobladores de Paya, a las armas españoles, en 1844. Así también, como Mahatma Gandhi, con la amplitud de miras, de que la dominicanidad se enriquezca todos los días, que la utopía de crear una nación amplia para todos, próspera para todos, por la felicidad, ese concepto de felicidad que él proclama en Puerto Plata, veros libres, unidos y felices. Es un hombre que piensa en la felicidad de nuestros congéneres. Tiene un concepto incluso de los extranjeros en nuestro territorio. Respeto a los extranjeros en nuestro territorio. Tiene una conciencia de humanidad. Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos concluir que Duarte fue uno de los primeros dominicanos de la modernidad, junto con López de Medrano y con los trinitarios, y como hombres como Espaillá, Gregorio Villini, Bonó, Salomé Ureña, porque la patria se sigue haciendo. Así que acompañemos a Duarte, poblemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras decisiones de patriotismo, y que viva Juan Pablo Duarte. Ahora vemos a otro Juan Pablo Duarte, a un Juan Pablo Duarte joven, artista que amaba el arte, que veía en el arte y en la cultura una manera, y en la educación, una manera de crecer, de ser un hombre fuerte espiritualmente, y que esa fortaleza espiritual es la que realmente le da al hombre la verdadera fortaleza física y la que lo hace amar. Entonces, eso es lo que el Centro Cultural Perelló intenta hacer en estos tiempos modernos. Y tú eres un hombre moderno. Y muchísimas gracias por mostrarnos, pues, otro Juan Pablo Duarte. Sócrates Suazo es un gran colaborador del Centro Cultural Perelló, y a través de Patria Visual, desde hace ya un tiempo, pues ha venido tratando de acercarse a los Juan Pablo Duarte de la modernidad, que son ustedes. Y gracias a él, esas láminas que tenemos acá en nuestro parqueo, que narra la vida de Juan Pablo Duarte, es una donación de Patria Visual, que es la institución que fundó Sócrates Suazo. Entonces, un aplauso para él. Queremos que los que no han visto las láminas, pues vayan, las lean. Son muy lindas, son muy bonitas, son muy artísticas. Y ahí vemos la vida de Juan Pablo Duarte, del Juan Pablo Duarte moderno, del joven, sus viajes, sus aventuras, sus poemas. Y van a estar acá con nosotros hasta el mes de marzo. Las instalamos todos los años, es el segundo año y tercer año, pero ya son del centro, son donadas. Sí, ya están donadas, van a estar todos los años van a estar esas láminas con nosotros. Nada, si alguien tiene una pregunta, Manuel va a ser de moderador. Hoy ha sido una sorpresa conocer tantas cosas que en los libros de textos no están escritas realmente como deben de ser de Juan Pablo Duarte, porque como decía la licenciada, a nosotros se nos ha presentado un Juan Pablo Duarte viejo, acabado, en Venezuela, sin familia, un Duarte que realmente no lo es. Entonces, agradecerle a usted
y siendo Banilejo, que tenga tantos conocimientos, que nos haya traído este aporte para nosotros los maestros, especialmente de ciencias sociales, para los estudiantes que están aquí, que la mayoría no conocían esta faceta real de ese Duarte joven, de ese Duarte dedicado, de ese Duarte moderno, que realmente lo fue Juan Pablo Duarte. Agradecerle nuevamente que usted esté aquí, que nos haya traído esto, y en nombre de todos mis compañeros maestros, yo pido un aplauso para usted en este momento, porque realmente se lo merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Humildemente acojo su felicitación. Y es que Duarte tocaba guitarra, ¿verdad, don Marcio? Duarte tocaba guitarra, participaba en las serenatas. La nona, Prudencia Lluveres, es banileja. O sea, aquí llegaban los volantes escritos a mano de Serra y de Duarte. Era un propagandista, o sea, un publicista. Duarte conoció ese concepto de la publicidad. Para ser un líder, como fue Duarte, el líder de la juventud, ¿qué es el liderazgo? O sea, la diferenciación del líder y el jefe. No, Duarte es un líder, porque el líder se sigue por su talento, por la confianza que inspira, por la capacidad de hacer esas sinergias, de compartir conocimiento y de provocar seguimiento a ideas, a ideales, a un concepto político de nación. Él tiene un concepto claro de la nación dominicana. Duarte fue un joven dinámico, extremadamente dinámico, porque pensar, o sea, cuando uno piensa en la participación de la mujer, de las mujeres de su época, hay un momento, don Marcio, que yo pienso en el cual toda la gente que vivía en la ciudad colonial estaba implicada, estaba en la conspiración de los trinitarios, en esa revolución de los muchachos. O tú escondías a uno que estaba prófugo, escondiéndose de la persecución, o se voltaban banderas, se hacían veladas, las procesiones. Se funda la Trinitaria el Día del Carmen, el 16 de julio de 1838, saliendo la procesión de la iglesia del Carmen, ahí en lo que hoy es el arzobispo Noel. La madre de Juan Isidro Pérez es cómplice de lo que está ocurriendo en su casa y conocía las implicaciones y el peligro de conspirar frente a un gobierno de ocupación militar. De modo que este es un hombre valiente, sobre todo valiente, y participa en lo que se llama el golpe de Estado contra Boyer, aliado a los reformistas haitianos o los partidarios de la reforma, que eran los enemigos de Boyer. Es el jefe de los dominicanos y así alcanza el grado de coronel. Coronel, que ingresó en 1834 como cabo Furiel al servicio militar obligatorio. En 1840 lo ascienden a capitán y en 1843 dirige esa conspiración y hace que los jóvenes de su época todos participen en ese golpe de Estado, que era un paso previo, un paso táctico para lograr los objetivos fundamentales que era la independencia. Y cuando Charles Gerard Rivière, a Inés Rivière, el presidente haitiano que había relevado a Boyer, se entera que el jefe político de esa conspiración es Duarte, invade el territorio, porque él sabe quién es la catadura, o sea, la templanza, la capacidad, el estratega, los pasos tácticos correctos en una organización, en un sistema de organización perfecto de esas redes, verdaderas redes sociales, físicas.
Y así concurre Duarte en 1843, una vez depuesto el gobierno haitiano de Boyel, como delegado político ante los pueblos del este, los llanos, Vallaguana, Monteplata, los llanos San José de los Llanos, que es de San hasta el Ceibo. Y ahí le entrega las insignias de coronel a Ramón Santana, hermano gemelo de Pedro, y las insignias para Pedro Santana. Este hombre es fundamental. Yo digo que es el arquetipo por excelencia de la dominicanidad, de ese buen dominicano, de ese dominicano que ha escrito páginas tan gloriosas, no solamente en el aspecto bélico, que era la defensa. Si todavía hablamos español, si todavía tenemos esta lengua, es porque hemos resistido en una cultura de defensa a todo intento de distorsionar el ser nacional. Así que en Duarte tenemos un gran ejemplo, porque estos niños están empezando la vida y tienen que tener un faro hacia donde van. Y el faro es que la República Dominicana exista eternamente en el espacio que hemos heredado de nuestros mayores.